Hola mis queridos amigos y hermanos de la fe. Hoy les traigo la palabra en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 2 y versículo 4. Leemos la palabra bendita. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dice que seamos como niños, Él hace referencia, entre otras muchas cosas, es a la humildad de los niños, a la humildad que tienen ellos. Por eso que Él dice, cualquiera que se humillare como este niño. Jesús estaba poniendo en orden el deseo de muchos de ser superiores en el reino de los cielos, que veían la autoridad como la oportunidad de lucirse o de tener actitudes que realmente no existen en los niños. Ellos no están interesados en ser mejor que sus padres o que sus maestros o que cualquiera que sea una autoridad. Los niños simplemente desean ser como sus padres, no para dominar, sino porque tienen una profunda admiración por ellos, por sus padres, ¿no? La Biblia nos llama a ser hijos maduros, por lo cual es necesario que pasemos un proceso de desarrollo, es decir, para llegar a ser hijos maduros. Y hay que pasar por un proceso para poder llegar a ser niño maduro, un hijo maduro. En Mateo 5, versículo 44 y 45 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid al que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, pero que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La palabra hijos, hijo aquí, eh, traducido, quiere decir huios, que significa hijo maduro en la cultura hebrea. Cuando el hijo llegaba a cierta edad, comenzaba a aprender un oficio. Cuando en los judíos, eh, después de que el hijo aprendía a hacer oficios, se le consideraba un huíos, que quiere decir un hijo maduro. Un hijo maduro es lo que quiere Dios que seamos nosotros, que seamos hijos por su misericordia y que seamos hijos que aprendamos a hacer lo que el Padre nos manda y a ser maduros en el espíritu. Pero no podemos ser hijos maduros o huíos, como dicen los de la cultura hebrea, si no pasamos por la etapa de ser niños. Quiero que veamos algunos niños de la Biblia rapidito, hermanos, con los cuales podemos aprender alguna lección. Por lo menos Samuel. Samuel fue un niño que a través del cual Dios envió un difícil pero necesitado mensaje a un sumo sacerdote, a Elí. La sensibilidad de Samuel y la dirección de Dios y su disposición a obedecer fueron ejemplares. Eso está en 1 Samuel capítulo 3 versículos 2 y 4 que dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. En esta historia vemos que mientras el sumo sacerdote Elí descansaba en su aposento, Samuel, siendo un niño, dormía en el templo, cerca del arca, que era un lugar santísimo. Esto nos habla que descansar en la presencia de Dios es importante. Ahí nos humillamos como niños y escucharemos la voz de Dios. Samuel no estaba buscando impresionar a nadie, él simplemente encontró en Dios su descanso. La palabra Samuel significa pedido de Dios o escuchado por Dios. Otro niño de la Biblia es David. David venció el rechazo. David no era un solo joven que escogió Jehová para usar, sino que siendo el menor de 8 hermanos, ni aun a su propio padre lo tomaba en cuenta él. Cuando vino Samuel a buscarlo, ni lo tomaban en cuenta, estaban todos los hermanos reunidos menos él. Y fue el que venció al rey Goliat, al gigante Goliat. Él nos muestra cómo él superó el rechazo.
siendo un niño, porque era un niño todavía. Y él lo escribe en el Salmo 27, versículo 10, que dice: y aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. Debemos aprender del niño que era David, del niño que fue Samuel. Y podemos nombrar a innumerables niños de la Biblia. Por ejemplo, el rey Josías, que empezó a reinar cuando tenía 8 años. Esther, que Esther, siendo una huérfana pequeña y después siendo una adolescente que se hizo reina, siempre fue obediente a Dios y siguió las instrucciones totalmente como lo mostraba el Señor a ella. Hermanos, que haya una actitud de niños humildes en nosotros es importante. Que no busquemos simplemente nuestro propio bien, sino el de nuestros hermanos. Esto es importante. El Señor nos muestra que debemos ser niños y sentirnos como niños. El propósito de Dios es que seamos niños, pero maduros también. Niños maduros o hijos maduros. Que podamos hacer las cosas que Él nos manda, pero que seamos hijos maduros sin saltar las etapas de ser niños, para poder avanzar hacia la madurez espiritual. Nadie puede llegar a ser un maestro de la palabra si antes no se convierte en un discípulo. Volvámonos niños para querer a nuestro Padre y así recibir las instrucciones necesarias para avanzar. Hermanos, quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te quiero pedir por esta persona que está oyendo, Señor, que es un hijo tuyo, Señor. Padre amado, ponga en su corazón el saber nacer de nuevo, el saber tener todas las cualidades que tiene un niño, Padre amado. Que no tengan rencor, Señor, que admiren a su Padre y que en su corazón siempre tengan el comportarse como hijos de Dios. Que sean hijos que admiren a su Padre y que quieran seguir su ejemplo. Padre amado, te doy gracias por esta persona, Señor. Cuídala a ella, cuida a sus hijos, cuida a sus padres, Señor. Cuida a su familia, a sus hermanos, Señor. Te los pongo delante de ti, Señor. Protégelos, Señor. Envía ángeles y arcángeles, Señor, delante de ellos. Padre amado, Señor, yo te pido por esta persona en especial. Cuídala, Señor. Protégela, Señor. Sánala, Señor. Tú conoces su necesidad. Padre amado, te lo pongo delante de ti en esta noche. Gracias te doy por ella. En el nombre de Jesús. Amén.